Mi clase de la U. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Para todas. Buenas noches para todos. Dale, ¿cómo están? Muchas gracias. Por aquí estamos. Muchas gracias. Estamos. En noviembre, Hay un micrófono encendido. William Cardona. Sí. ¿Vaya a traer el agua? Sí. Los exámenes parciales. Ahora nos toca a nosotros la tarea de comunicarles las notas. Esa es una labor que en realidad ahora no es tan difícil como era antes, debido a que nos permiten los programas estos la calificación. Antes era, de verdad, era un poquito trabajoso poder hacer la situación de calificar los test, pero ahora nos anima mucho el hecho de que las notas sean, pues uno aprovecha la herramienta que tiene a la mano, y la herramienta es veraz, porque una vez que lo has de imaginar tú, o lo saben algunos que trabajan también con estas herramientas, que tenemos el beneficio que al momento de poder hacer nuestros instrumentos de medición, ya les que dejamos el criterio, el parámetro de medición y los valores a cada pregunta, así que nos califica el programa, y en realidad el único trabajo que ahora hacemos es trasladar de los formularios de Google que nos brindan ya la nota calificada, ya el examen calificado, solo lo tenemos que trasladar a nuestra plataforma de la universidad en el usuario que tenemos los profesores. Así que yo les ofrezco para mañana, que es martes, a eso de las 11 de la mañana, calculo 11:30, 12 del mediodía, ya van a tener ustedes a la vista sus calificaciones, porque solo me falta trasladarlas, como les digo, al usuario de iNotas, que es lo que nosotros utilizamos para poder llevar el control. Ahí tenemos el control de todos ustedes, digamos, están, como ya es de su conocimiento, un listado en el que aparecen sus casillas. Nosotros lo único que hacemos es agregar la nota obtenida. Mañana, como les digo, a eso de las 12 del mediodía ya van a poder tener ustedes conocimiento de sus notas. Pues hay 30 ahí en esa nota que del primer parcial en su sección. Esta es, por cierto, para la grabación del control académico. Esta es la sección G, el curso de Derecho Romano correspondiente al segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, profesor titular, quien les habla. Voy a tener el gusto entonces de seguir con nuestras expectativas en cuanto al desarrollo de lo que ya habíamos empezado a introducir. ¿Se acuerdan el tema del juicio privado? Ahí es en donde vamos a empezar ahora. Ya nosotros creo que tenemos todos el concepto de los primeros conceptos de este segundo examen parcial que empezamos a ver desde el Estatuto Romano, ¿se recuerdan? Ahora hemos llegado a la parte del juicio privado, que es a donde vamos en este momento. Quiere decir que para el segundo parcial, los temas a evaluar van a estar comprendidos desde el tema del Estatuto Romano hasta donde lleguemos días antes. Cuando ya nos señalen fecha de examen, pues entonces diremos hasta dónde. Aquí
me parece que es el punto en el que nos hemos quedado cuando ya habíamos entrado a definir que el juicio que nos interesa a nosotros es el juicio privado. Habíamos ya analizado que hay otros juicios, por supuesto, que corresponden al área pública, pero que lo que le interesa a los juristas durante la etapa clásica, sobre todo durante la etapa clásica del derecho romano, son los juicios privados, porque esos son los que resuelven los jurisprudentes, son los que deciden materias relacionadas con la vida privada, con las relaciones que entre particulares se dan o entre particulares y la comunidad. Y claro que habíamos establecido que en este juicio privado interviene desde el principio el magistrado pretor. Recordar que el pretor es el encargado de la jurisdicción en la época arcaica y en la época clásica del derecho romano. Esas primeras dos etapas siempre fue el magistrado pretor el encargado de la jurisdicción. Habíamos dicho entonces que así él interviene en la primera parte de del juicio, porque, claro, él debe encauzar el litigio. Dijimos antes de esta parada aquí, dijimos que es precisamente el magistrado pretor quien conoce de la petición de acción, ¿se acuerdan? Es él quien conoce la petición de acción. Cuando el interesado en que se instaure un juicio, que es el titular de la acción, ¿se acuerdan que el titular de la acción es el actor? Entonces, cuando él le hace su petición de acción al magistrado pretor, ya habíamos dicho que él calificaba si tenía o no acción y si estimaba que se ajustaba a las disposiciones que para los juicios estaban establecidas, sobre todo en el edicto del pretor, que también, es decir, contenía ahí las acciones que la ley estimaba, porque las había aludido el pretor en su edicto perpetuo. En ese edicto perpetuo el pretor colocaba a la vista de los usuarios, del que tuviera interés en promover un juicio, las condiciones en que se iba a realizar el desempeño de la magistratura durante el año que duraba. Ahí es en donde él entonces comunica la manera de instaurar el juicio, qué acciones se pueden promover, la manera de hacerlo, ante las formas de representación. Y ya vamos a ver que incluso en la etapa del juicio formulario, ya cuando el juicio se vuelve a través del mecanismo de las fórmulas en la época clásica, también se puede incluso en las fórmulas del establecer qué juez es el que se designa, y todo esto lo hacen las partes. Pero ¿ante quién? Ante el pretor. Y entonces él, si ve que todo está conforme a lo que se dispone en su edicto del pretor y la ley, entonces él, ¿qué hace? Emite, dijimos, un decreto. Ese decreto es dare. Y entonces así, él, al admitir el juicio, también debe preparar la controversia, es decir, va a venir lleno de una serie de declaraciones formales el peticionario de acción. Y por supuesto, entre las cosas que va a tener que mencionar es quién es el demandado. Pero todo esto lo conoce el magistrado pretor. El pretor, como no es el que decide la controversia, el pretor solo es el encargado de la jurisdicción. Y me decía alguien en otra sección, pero licenciado, si él es el encargado de la jurisdicción, quiere decir que él es también el que dispone la justicia. Bueno, el ser encargado de la jurisdicción, eso es lo que representaría, ¿verdad? La administración de la justicia, el poder aplicar las leyes.
Y claro que esa era la función del magistrado pretor. Pero juzgar propiamente quién tenía la razón en el juicio privado era una tarea que el pretor encomendaba a un jurisprudente, a una persona particular, como hemos analizado, como hemos visto desde el principio del curso. Y por eso explicamos, y hoy se repite, que el juicio, entonces, el juicio privado consta de dos partes. La primera, que es la que tiene lugar ante el magistrado pretor, con el objeto de que este magistrado encargado de la jurisdicción, sí, sea él el que califique si hay suficiente acción, si se cumplieron con los requisitos mínimos que señala, por ejemplo, su edicto del pretorio de la ley, y así prepararle el juicio para que luego conozca en una segunda parte de ese mismo juicio. No es una segunda instancia, no es segunda instancia, no es segunda instancia, es el mismo juicio, pero en una segunda parte, es decir, que el juicio es bipartito. Y entonces esa segunda parte del mismo juicio tiene lugar ante el jurisprudente, que es el juez, que es el que sabe si las cosas son justas o injustas, de acuerdo a lo que le ha preparado el magistrado pretor y lo que viertan las partes. Así ves cómo se decide entonces este juicio privado, sobre todo en las épocas de arcaica, en la época arcaica, sí, y en la época clásica. Va a ser bipartito. Sigamos adelante, y claro que ya habíamos dicho que había juicios públicos, ya esto lo vamos a pasar de largo porque sabemos que los juicios públicos se refieren a estos temas, que son temas que el ofendido o quien participa con contraparte es el Estado, ¿verdad? Porque son temas de carácter político, penal o tributario, en los que el Estado tiene que poder y fijar su poder imperio. Y entonces no pueden conocer jueces privados. Quienes conocen en los juicios públicos son tribunales. Quiere decir que el ente que juzga no es solo una persona, sino más bien un tribunal. Quiere decir por lo menos compuesto por 3 personas, por 3 magistrados, por 3 jueces, así como pasa hasta hoy en algunos. Ya ves tú en el caso de el tema de los juicios penales en Guatemala, conoce un tribunal de sentencia. Al principio hay un juez, me recuerdo que es un juez, pero que prepara el juicio, y precisamente después, si se abre a juicio, se abre a debate, le dicen aquí en lo penal, entonces conoce un tribunal de sentencia. Pues igual pasaba allá, tribunales especialmente constituidos para aquellas materias. Y por supuesto, esas materias, ya lo tenemos nosotros bien sabido, que no interesan al jus, porque el jus es el que se da en el juicio privado, es el que se da en el derecho privado. El derecho privado es igual a decir el jus civili, el derecho civil, diríamos nosotros actualmente. Así que ya hemos quedado que los juicios se realizan entonces conforme a esos procedimientos. Claro, todos los procesos implican una serie de etapas, y en el caso de los juicios privados, como hasta hoy permanece, una sucesión de etapas en orden lógico es la que se tiene que dar, y cada vez que se supera una etapa, pues ya no es posible volver a ella. El juicio tendría que seguir con la ulterior etapa o la siguiente, pero nunca más se puede volver a abrir la etapa que ya pasó, que ya se cerró. Ese es un principio que se llama el principio de preclusión. Preclusión consiste en que no se puede abrir una etapa procesal que ya ha fenecido, que ya se ha superado. Es imposible volver atrás. El orden
y la secuencia lógica debe ser siempre hacia adelante. Es el principio de preclusión. Muy bien, pues estos son los juicios que le interesan al derecho civil. Y claro, tienen los juicios privados siempre sus procedimientos que son, ya lo sabemos nosotros, durante la época arcaica, el de las acciones de la ley, que fue llamado así porque claro que la ley de las 12 tablas traía adjunta, adscrita, su mismo procedimiento para las acciones que se debían de implementar. También sabemos que en la época clásica evolucionan las instituciones y por supuesto para hacer más dinámico la aplicación del derecho se vuelve a través de las formalidades escritas, un procedimiento que se basa en fórmulas y a las que únicamente había que agregarles un complemento. Es decir, que se basó en formularios. Y esto es lo que le da al procedimiento su nombre. El procedimiento formulario es durante la época clásica y luego surge en la época posclásica un procedimiento totalmente distinto a los anteriores, porque por lo menos entre el proceso que estuvo vigente en la época clásica y el proceso de la época arcaica, sí hubo una similitud, por lo menos en esa forma de bipartita que tenía el proceso. Es decir, tener una primera etapa del juicio que conociera el órgano encargado de la jurisdicción, el pretor, y una segunda etapa de apertura a juicio en el que conocía el jurisprudente, el juez, que era el que resolvía lo que fuera justo. En eso se parecían, en esas actuaciones, en las primeras citaciones, en una serie en los poderes de la jurisdicción, que los vamos a ver más adelante, probablemente en la otra clase. Pero este otro, en el que surge en la época posclásica, es totalmente distinto a partir de que el encargado de la jurisdicción ya no es el magistrado pretor. El encargado de la jurisdicción en la época posclásica es el príncipe, o el emperador también así llamado, o el César era el que tuvo también como nombre esa alta posición, pero regularmente los textos se refieren al príncipe, al emperador. Y él es precisamente así, un emperador, porque asume todas las funciones del Estado, y entre ellas la jurisdicción. ¿Y qué pasa ahora con los pretores que antes eran magistrados encargados de esa función? Pues ahora sí, los pretores van a convertirse en verdaderos jueces, porque se convierten los pretores en funcionarios judiciales y son los encargados ahora de juzgar. Y claro que estos aquí, lo que pasa es que muchos que antes fueron jurisprudentes, que fueron jueces particulares, probablemente aplicaron a la carrera política. Acuérdate tú de que también la carrera política en Roma estaba disciplinada, ¿verdad? Era también una carrera política. Date cuenta que durante el esclavismo es que esto se da y entonces únicamente los sectores privilegiados tenían acceso a poder desempeñarse dentro del contexto de esas carreras tan importantes. El ser pretor era una magistratura que ya viste tú, estuvo establecida con ciertas condiciones, pero en todo caso, los pretores durante la época posclásica, durante el imperio, si hablamos de las épocas políticas, ya es el imperio. Si hablamos de las épocas del derecho romano, es la época posclásica. Entonces ahí nosotros debemos reflexionar en que los pretores se van a convertir en los nuevos funcionarios judiciales, porque ahí evidentemente son pagados
ya no son ad honorem, que también era otra característica, te acuerdas tú de las magistraturas, pero ya en la época del imperio se vuelven ellos funcionarios, pues son pagadas las magistraturas, los pretores son pagados, nuevos funcionarios judiciales, y quienes pueden optar también, algunos de los que antes eran juristas o jurisprudentes se convirtieron en pretores. Así que el procedimiento ya no era bipartito, ya era de solo una etapa. La diferencia es que ya en el procedimiento cognitorio, debido a que el pretor tiene un superior jerárquico en materia jurisdiccional, el juicio del pretor, el juicio dictado en el juicio privado, puede ser revisado por el superior, y entonces surge ya la figura de lo que nosotros conocemos como apelación, como una segunda instancia, que es diferente a decir otra etapa del juicio, porque el juicio antes, aquí y aquí, era bipartito, un mismo juicio, una unidad, pero dividida en dos. Aquí el juicio es solo uno, conoce de principio a fin el pretor, y su sentencia, su juicio, puede ser objeto de revisión, la puede revisar el superior jerárquico. ¿Quién va a ser ese superior jerárquico? El emperador, por supuesto que no era él solito, tenía su cancillería imperial, que era la que hacía todas esas revisiones. Y así es que se convierte esto entonces un poquito más en lo que nosotros ya le hemos dado forma, ya tenemos sentido, como dice nuestra constitución política de la República en Guatemala, que en todas las materias van a haber por lo menos dos instancias en todos los juicios. La primera instancia y la segunda. Y hasta ahí. Y eso es la jurisdicción que se conoce como ordinaria. Y si nosotros decimos que en Guatemala hay una jurisdicción ordinaria, quiere decir esa, la que se conforma de las dos instancias. Y después de eso, ¿qué hay? Ya no hay más, hay solamente una jurisdicción extraordinaria, pero eso ya no puede revisar pruebas ni actuaciones de primera instancia. Esa es la jurisdicción extraordinaria, es una situación dedicada únicamente a la observancia de la juridicidad, es decir, de la legalidad, a través del amparo. Pero eso es otra cosa. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a nuestra cuestión del juicio privado, que vamos a quedarlo por aquí. Los procedimientos, porque estábamos hablando de estos primeros en la época arcaica, que están los juicios. Los juicios, recordate que los juicios a que nos referimos aquí son los juicios privados, los que se dan entre personas privadas, entre particulares, y que resuelven litigios también de carácter patrimonial o privado, y que lo resuelve también una persona que es una persona particular, no un funcionario del Estado. Y empieza en la época arcaica con el procedimiento de las acciones de la ley. Ahora, esos juicios privados que se resuelven, que se gestionan a través de las acciones de la ley, pues comprendían por algunas acciones que fueron muy poco, como te dijera yo, los juicios de esa época eran muy poco conocidos, o siguen siendo muy poco conocidos en virtud del tiempo en el que se dio esta práctica, en que se dio este tipo de procedimiento, porque empieza en 450 con la ley de las 12 tablas, y esto que yo me recuerde termina en 130 más o menos antes de Cristo también. 450, 130 antes de Cristo tuvo ocasión el procedimiento para resolver las cuestiones entre particulares, las acciones que pudieran tener los ciudadanos romanos a través de las acciones de la ley. Así que hay muy poca información, pero nosotros por eso mismo es que a manera de ilustración vamos a tratar de estos procedimientos a través de tres acciones.
las acciones que fueron pues más conocidas, las acciones de la ley más conocidas, que por lo menos van a ser unas 3. Entonces, ¿qué era el proceso aquí? Básicamente decíamos en la semana, bueno, creo que con ustedes no habíamos visto esto, pero lo que se sabe es que todo el juicio parecía estar cimentado en declaraciones formales que hacían las partes. Es decir, que ¿qué entendemos nosotros por eso de declaraciones formales? Bueno, en que las partes tenían la obligación, si se sentían afectadas y querían pedir una acción e ir al juicio, pues básicamente tendrían que comparecer y llenar el requisito de que con mucha solemnidad su decir, porque eran declaraciones, su decir ante las autoridades tenía que ir respaldado de manera formal. Y la mayor formalidad que podían tener era el juramento, era el prometer decir verdad. ¿Sí? Y claro, esa obligación de comparecer personalmente, comprometiéndose a decir la verdad ante la autoridad, es una de las situaciones que recoge todavía nuestra legislación. Nosotros podríamos ver rápidamente, les decía el otro día, que nuestra legislación recoge precisamente las estructuras de las instituciones nacidas en estos tiempos tan remotos. Porque esas declaraciones formales, fíjense ustedes que son similares a lo que nosotros decimos una declaración formal y sobre todo revestida de un juramento. ¿En donde la hemos escuchado nosotros? Todavía existe la institución, es nuestra ley procesal. Entonces, si nosotros vamos al Código Procesal Civil y Mercantil, podríamos ver aquí en vez del decreto ley 107, fíjate que me parece que es el 130, me parece que es el artículo, la de obligación de declarar. Pero esa obligación de declarar no es una cuestión así cualquiera tú, sino que es declarar, pero fíjate tú aquí, bajo juramento. Y date cuenta que son declaraciones de las partes. No habla aquí, no regula el código procesal aquí, declaraciones de algún testigo, sino de las partes que se pueden pedir declaraciones. Mira, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento. Declarar bajo juramento, eso es una declaración formal en cualquier estado del juicio, en primera instancia hasta el día anterior de la vista en la segunda, cuando así lo pidiera el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida es necesario que se haga ante quién. Aquí está la cuestión también, ante juez competente. Entonces, la idea es que nosotros debemos reconocer por cierto, todas las situaciones referente a la declaración de las partes, y la declaración de las partes aquí puede ser como un medio de prueba. La declaración de las partes se utiliza como medio de prueba y se regula a través de los subsiguientes artículos. Ves tú, por ejemplo, aquí absolvente. Dice, absolvente es la persona que va a declarar bajo juramento, el que ha sido llamado a declarar. Y se llama absolvente porque lo que pasa es que la persona debe contestar en la declaración de las partes a un pliego de preguntas, pliego de posiciones le llaman. En realidad es un cuestionario,
un cuestionario, lo sabes tú, que lleva muchas preguntas, pues entonces técnicamente aquí en derecho le llaman pliego de posiciones. Y estas son las que a petición de parte, bajo juramento, debe contestar el contrario, aquel al que tú le has pedido declarar bajo juramento. Es citado por el juez formalmente, se entrega el cuestionario con las preguntas, el que se llama, como les dije, pliego de posiciones, y se entrega dentro de un sobre. Al sobre la ley le denomina plica. Por supuesto, va cerrado el sobre, por eso es que se llama plica, y entonces este permanece bajo reserva de la Secretaría del Juzgado hasta el día en que se va a evacuar esa declaración de parte. Y, por supuesto, la parte que debe absolver las posiciones, quiere decir el absolvente es el citado a contestar, a contestar las preguntas. Absolver posiciones es contestar las preguntas. Debe ser citado personalmente con estas condiciones que ahí se establecen, y están todas las cuestiones a las que se debe sujetar la persona que va a evacuar esas preguntas. Está la manera regulada en que se deben, está regulada la manera en que se deben formular las preguntas, cómo se deben dirigir, y la solemnidad con que se le debe tomar juramento al absolvente también. También hay en cuanto a las preguntas, que son las posiciones, reglas que observar, como que cada pregunta únicamente se refiera a hechos personales del absolvente o que sean de su conocimiento, a que cada pregunta verse solamente sobre un hecho, que sea siempre en sentido afirmativo la pregunta, es decir, diga el absolvente si es cierto que tal cosa, o diga el absolvente si es cierto que es de su conocimiento tal cosa. ¿Para qué? Para que el absolvente únicamente pueda contestar sí o no. Aquí está también, mira, la práctica de la diligencia y cómo se debe evacuar. Pero, por supuesto que no nos vamos a detener mucho aquí. Porque, pues es solamente para que ilustrarles a ustedes cómo es el propósito del curso, acerca de que uno debe identificar, ese es el propósito de nuestro curso, debemos identificar y comprender las instituciones jurídicas que nos brindó el derecho romano, pero no esas de antes. Por supuesto, estas nos sirven a nosotros para comprender las del presente, porque de aquí nacieron. Fíjate que la primera acción que nosotros vemos aquí es la acción de Sacramentum in Rem, que quiere decir que se juraba sobre una cosa. Por eso te digo yo, las declaraciones son formales. Y en realidad el nombre de la acción es Legis Actio Sacramentum in Rem. Quiere decir que es la acción de la ley respecto del juramento sobre una cosa. Porque en esta acción, que como te digo parece ser la más antigua, Sacramentum Rem, la gente lo que hacía, la persona que se sentía con acción, lo que hacía era jurar, prometer que es un determinado bien del que así había sido despojado, era de su pertenencia, era de su propiedad. Y así es, mira, ¿para qué servía entonces la acción, esta legis actio sacramentum in rem? Estaba en la ley de las 12 tablas, estaba en el edicto del pretor. Y entonces alguien que pasaba decía, mi vecino me ha quitado un caballo o una red, un semoviente, o un arado, lo que fuera. Entonces él se sentía con acción, iba ante el órgano jurisdiccional para poder reclamar la devolución de ese bien del que se sentía despojado, y señalando obviamente la persona que lo tenía, según el actor
de manera impropia, porque ilegítima, porque no era de él. Así que lo que tenía que hacer, ¿qué manda? ¿Será que puede regresar a la diapositiva anterior? ¿A esta? Sí. Gracias. Muy bien. Pues te decía, esta acción de Sacramentum Rem, para lo que le servía era que si una persona se sentía despojada de un bien, por ponerte a pensar tú, a lo mejor un caballo, vamos a poner eso por el tiempo en el que estas cosas se dieron, pero suponete que haya sido un caballo y pues no es que fuera el único caballo, a lo mejor tenían muchos, pero lo ubicaba allá entre el corral, entre las reses del vecino. Entonces decían, bueno, pues ahí están el caballo. Yo voy a ir con el pretor y lo que iba era pedir acción, a demandar que se le devolviera, que se le restituyera, se dice, cuando es de la propiedad, aquel animalito. Ya sabría él cómo lo iba a hacer, porque tendría que haber tenido una manera de identificarlo, pero la cuestión es que se basaba en esta acción para poder ir ante el magistrado pretor a pedir acción. El juicio consistía en esto, en que el actor tenía que declarar formalmente, esto es jurando, por eso dice juramento, porque la acción era sacramentum in rem, por eso se sabe que es un juramento, y la declaración, bueno, declaración bajo juramento, quiere decir como ahora, la declaración jurada, y sobre todo ante una autoridad. Y entonces, fíjate cómo disponía el actor ir a pedir acción, declarando bajo juramento, que alguien más, un vecino, a lo mejor tenía ese caballo que era suyo. Y entonces que a la par de ese juramento, porque él decía, mire, magistrado pretorio, vengo a pedir acción porque él, fulano de tal, tiene un caballo que yo juro que es el mío. Y es el mío y como apuesta, es decir, una manera de garantía, porque si él sabía que estaba diciendo la verdad a esta autoridad que es el pretor, no le costaba nada depositar una cantidad de valor, una apuesta se llamaba, de que esa declaración, que ya hemos dicho es bajo juramento, era verídica. Él podía jurar un montón, pero para que lo tomaran en cuenta, tenía que garantizar que no mentía. Y ahí está la apuesta como garantía de esa declaración formal, fíjate. Así que esto era lo que básicamente hacía el actor al pedir la acción. Bueno, tomaba la declaración y la apuesta el pretor y tal, y entonces se le comunicaba al demandado. ¿Y qué hacía el demandado? Pues el demandado tenía que hacer exactamente lo mismo, es decir, declarar también bajo juramento que ese caballo era de él y no como decía el actor, que no le pertenecía, que no sé qué, no, era de él y entonces tenía también que garantizar que depositar su apuesta de que era formal su declaración. Ese era el juicio. El juicio entonces consistía, quiere decir, que era a lo que tenía que resolver aquel jurisprudente, la persona muy sabia en la aplicación de lo justo, cómo saber cuál de los dos tenía la razón. Los dos juraban, declaraban bajo juramento, los dos depositaban iguales cantidades de dinero. ¿Cuál de los dos era el dueño del caballo? Bueno, para eso era que se preparaba el juicio, porque obviamente ellos podían iniciar así el juicio, declarando y depositando su apuesta, pero acordate que para saber cuál de las dos declaraciones era verdadera, el jurisprudente tenía que ver, que imponerse, quiere decir, tenía que conocer
Por eso los juicios de conocimiento, has oído, ¿verdad? Lo que te decía yo el otro día de los juicios que se llaman de conocimiento y que están actualmente en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los jueces tenían que conocer en qué se fundamentaban esas declaraciones formales. Porque nada cuesta abrir la boca y decir y poner un dinero, pero ¿en qué se fundamentaban esas declaraciones formales? Bueno, para conocer eso, tenían las partes seguramente que aportar pruebas. ¿Como qué pruebas? Como un testigo, como un documento, como un reconocimiento del bien. A lo mejor el caballo tenía una marca y entonces no podían mentir, ¿verdad? Una marca X, y así como el ganado que tenía también los esclavos sus marcas. ¿Te acuerdas tú? Esos tatuajes se les ponían porque eran tatuajes. No eran muy bonitos como los que se ponen ahora algunas personas, pero de todas maneras tatuajes sí eran, solo que eran quemados. ¿Y entonces quién ganaba el juicio? ¿Quién ganaba el juicio? Pues el que demostrara a juicio del... y claro, el que ganaba el juicio habiendo demostrado con sus medios de prueba como testigos, como esos expertajes sobre el bien, documentos, a lo mejor tenía un recibo de cuánto le habían o en dónde lo habían comprado. Entonces ese, obviamente iba a ser el que ganara el juicio. Ahora, el que ganaba el juicio, la persona que ganaba el juicio, se apoderaba de la cosa, del caballo, y claro, recuperaba también su apuesta. Esas eran las consecuencias del juicio. Y el que lo perdía el juicio, pues el que lo perdía tenía que ser despojado, desapoderado de la cosa, y de la apuesta que pasaba también la perdía. Pero ¿en favor de quién? En favor del erario público, del Estado, o para variar del templo, ¿verdad? Como es, ya sabes tú que ellos también eran religiosos y abstención siempre con la religión, que siempre pretende llevarse una pasta, siempre ha sido así. Pues esta era la consecuencia del juicio. Licenciado, una pregunta, digamos, le entiendo acá, digamos, venían los dos actores, tanto el demandante como el demandado, venían y apostaban por el caballo. Entonces, 300 denarios, digamos 300 denarios cada uno. A la hora de que hay un perdedor en esto, el perdedor, los 300 denarios no iban para el ganador, por decirlo. El ganador recuperaban sus 300 denarios y su caballo, por decirlo. Así es. Y los 300 denarios del perdedor se iban para el Estado o para la iglesia, dice usted. Sí, así es, para el templo, depende de qué provincia hubiera sido, ¿verdad? O qué tipo de bien fuera, pero así era que se iba. El dinero pues no le quedaba a la contraparte, ¿verdad? Por gastos, como pasa ahora, que nosotros sabemos que ahora las costas procesales, cuando se cobran costas procesales, ¿verdad? Es la parte que ha gastado en la tramitación del juicio la que cobra eso, pero en este caso se iban para esa contraparte. Ya. O sea, no había ganancia para el demandante, por decirlo, el ganador del carón. Lo único, el que se quedaba con la pasta era el Estado, ¿verdad? Así que chiste. Así es. Así era la cuestión. Gracias. Bueno, era para servirle, pues así era la cuestión, una cuestión muy sencilla que se parece mucho a la tramitación de muchos juicios civiles hasta hoy. Pues ¿cómo se llamaba esa acción? Se llamaba, básicamente ese era el significado. Vamos a ver después, esta es la acción del juramento sobre una cosa. Sacramentum in rem. Quiere decir, rem se refiere regularmente a bienes, a cosas. Entonces, ahora sería
otra acción que nosotros hemos visto que hay es la manus inexio o de apoderamiento. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que existía una institución que servía para darle libertad a los que eran esclavos? Pues esto de la manus inexio era exactamente lo contrario, porque lo que hacía era apoderarse una persona de la vida, por decirlo así, de alguien, de un deudor que no pagaba. Esa manus inexio o de apoderamiento básicamente se refiere a una acción ejecutiva. Vamos a verlo más despacio. Es esta, la denominada manus inexio, por eso se llama de apoderamiento. Y lo que hacía era que la persona que había prestado un dinero, en realidad se apoderaba de la persona, de un deudor que no pagaba. Pero para apoderarse de él, previamente debió haber demostrado que no había pagado. Por eso es que se dice que esta acción era básicamente una acción, sí es una acción civil, pero ya es una acción ejecutiva, porque ya está, o hay un documento en el que no se pudo controvertir que se hubiera cancelado ya la deuda, y entonces procedía la acción esta de apoderamiento. Por eso aquí te dejo. Parece ser que esta acción se convirtió en una forma de ejecución, es decir, de cumplimiento coactivo que seguía a un juicio que había estado como el anterior. Viste que el juicio que nosotros acabamos de ver, si me permiten regresar, este juicio versaba sobre la propiedad, el juramento, sobre una cosa. Se refiere a que la persona juraba que la cosa era de él, era un sacramento in rem. En cambio, que ahora vamos a ver, el juicio que se llevaba antes de llevar la acción manus inexio, se debía llevar un juicio que era sacramentum in personam, es decir, porque esto era lo que realmente había pasado, que en este juicio de sacramentum in persona consistía en demostrar que el deudor no había pagado. Cuando el juicio sacramentum in persona, que a veces ya no es in rem, porque no es sobre cosas, sino sobre una persona, se demostraba que el deudor no pagó, entonces ya se ejecutaba esta acción que era de apoderamiento, manus inexio, y esto es lo que dio lugar a decir que es una forma de ejecución, porque eso es precisamente los juicios ejecutivos, los que nosotros cuando veas tú que se refieren a un juicio ejecutivo, son temas que ya han tenido antes la certeza de una obligación, pero acreditada a favor del actor. El actor ya ha acreditado que el deudor no pagó y está garantizado eso. El deudor no pagó, está garantizado con algún título, como un título ejecutivo, los títulos ejecutivos como un título de crédito, perdón, que puede ser un vale, un pagaré, un cheque, una escritura pública, de un reconocimiento de deuda y que, digamos, está garantizada con un bien. Cuando está garantizado con un bien o con un bien, ya sea un bien mueble o un inmueble, entonces ya la ejecución no es simple, sino has escuchado tú eso que se llama vía de apremio,
porque ya está garantizada la obligación que no, al momento de no pagar el deudor. Entonces, esos juicios en los que se cobra, por decirlo así, en los que se ejecuta, que sirven para que pague el deudor a través del apoderamiento de las cosas que ha dado en garantía, se llaman juicios de ejecución, y aquí se llama la vía de apremio, es la que más nos ilustra esto. Pero esto era la manus inexio, entonces un juicio básicamente como, ¿qué les decía yo? De ejecución. Estoy buscando aquí. Bueno, que no, creo que aquí nos vamos a quedar hoy porque ya se me terminó el material, y además, ¿qué hora? Ay Dios, son las 7:55 y esta clase llega hasta las 8:30, pero fíjense ustedes que hoy sí ya no tengo más que esto, y yo creo que vamos a ver, todavía están ahí. Si no ¿Para qué les resolvemos, voy ¿Para qué les voy a andar? Miren, a mí sí que no me gusta eso de andar espatando con el petate del muerto. En realidad, esto fue lo que preparé para hoy. No, pero es un poco de información y nos vamos a quedar hoy por ahí. O no es que quiera hacer como otros profesores, porque regularmente ya te has dado cuenta que aunque yo me conecte unos 10 minutos después de la hora muchas veces, pero regularmente trato de cumplir con el horario de las 8:30. Hoy, por lo rápido que se me fue el material, pues nos vamos a quedar ahí, pero yo me he dado cuenta, tú, que hay gente que 35 minutos da de clases, o 40. De hoy, casi una hora que hemos estado en conexión, y vamos a darle la oportunidad de que se exprese don Dixon, que sea, dígame. Gracias, Lick, otra vez. Fíjese, Lick, que, no, hombre, con el tiempo que usted da y la explicación como la da, es bastante digerible, porque todo esto me acuerdo cuando lo vi el año pasado. No digas. Sí, no, bastante. Yo hice un cuadro de acciones donde, para explicármelo bien, ¿verdad? Donde estábamos hablando de la acción en REM, y pero lo aprendo, tenía que digerírmelo en latín con la reivindicatio, que es lo que explicaba al principio, ¿verdad? El vicatio servitutis, creo que me acuerdo que era el otro. Creo que se llama así, sí. Hereditatios partitos y no sé qué otras cosas más. Y entonces todo esto era muy pesado, créanme, fue bastante pesado. Me lo aprendí porque estuve repitiéndolo, estuve escribiéndolo para hacer. Ahorita que usted lo explica, se siente tan digerible, tan sencillo, tan fácil. Sí. Gracias, pues fíjate que eso es precisamente el objeto del curso, ¿verdad? Que uno pueda comprender las instituciones e identificarlas. Lo que sí sucede es que, por supuesto, hay un montón de acciones, tú. Bueno, lo que hay es una serie de clasificaciones de las acciones que francamente duele la cabeza, y finalmente, digamos, lo que le interesa al estudiante es poder ubicar el curso que lleva la institución de la acción, qué es lo que representa en realidad para las personas poder ejecutar, si es sobre bienes o si es sobre, según sea el género de lo que se tramita en el juicio. Pero francamente no tiene mucho sentido que las personas se aprendan todas las clasificaciones, que son como 25, 30 clasificaciones de acciones. Es algo prolijo y que finalmente resultados prácticos no tiene. Lo mejor es comprender la institución, el curso de la institución, que es esto básicamente que estamos haciendo aquí con las acciones más conocidas. Pero por supuesto, lo que yo yo creo que a ti se te facilita un poquito más porque ya estuviste en un curso que también hablaba del tema, y creo que por la formalidad con que lo daban, también eso te ayuda un poquito. Pero la verdad es que también te sirve a ti de parámetro para
para comprender las instituciones, por supuesto, pero también como un parámetro de comparación, como para sacar cuál es el método más efectivo, ¿verdad? Y si en realidad vale la pena aprenderse todas ese montón de nombres y de clasificaciones teóricas que después no funcionan. Yo lo que te agradezco mucho es la opinión y me respalda a mí y me hace animarme porque lo importante es tener uno, eso que tú decís, que sea digerible la información. ¿Verdad? Muchas gracias, Dixon. Muy fino. No, gracias Así a usted, licenciado, por su clase, en serio. Gracias. Así que muchas gracias de verdad y yo también les felicito, por supuesto, una felicitación en general, porque en general la sección salió bastante bien en cuanto a su promedio de notas. Hay 30, hay 25, los promedios son de 20 y por supuesto hay unas personas que también, porque todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Hay unas personas que no estudiarán o no se conectarán. Entonces, yo estoy seguro que las personas que sacaron 30, 25, 20 son las personas que siempre están conectadas y que son testigos de que lo que se evalúa es claro lo que hemos compartido aquí. Así que para los que se conectan no tienen pierde, los que tratan de sacarse la lotería son los que siempre tienen un poquito ahí de notas no muy gratas, especialmente si uno considera que, ¿sabes qué es lo que pasa tú? Que hay gente, como hemos visto con respecto a esto, la educación, esto es lo fregado en la Universidad de San Carlos, que muchas personas menosprecian su calidad de estudiantes, porque en realidad la educación en la Universidad de San Carlos, ya ves que las personas piensan que no cuesta nada, porque solamente pagan como 100 y algo, creo que cada semestre, pero lo que sí yo sé es que en mis tiempos yo pagaba 15 quetzales, creo que trimestrales. Y eso es una cuestión que solo en Guatemala se da, porque la educación superior es carísima. Aquí en Guatemala actualmente esta educación que se da en la Universidad de San Carlos en general, es el pueblo de Guatemala privilegiado de que exista esta universidad estatal, porque en realidad la educación es carísima. La educación es carísima. Lo que pasa es que a la persona solo le cuesta eso, ahora como una cosa así como, ¿cuánto pagan perdón que les diga actualmente? 91 quetzales. Yo Pero, pagué, por el primer ingreso creo que se pagan 105, pero son anuales, licenciado. ¿verdad que son anuales? Imagínate tú. 105 anuales y 91 ya los siguientes años. Sí, eso nada. Mientras que ya ves tú que la educación en cualquier parte del mundo, sobre todo la educación superior, es carísima. Ahí estaba viendo yo que en los Estados Unidos ahorita ya salió de el periodo de gracia que les dieron a todos los deudores, todas las personas que están comprometidas por los préstamos universitarios, que son millones y millones de personas que pasan 30, 40 años pagando esos préstamos de universitarios, son carísimos por los intereses y todo eso. Solo en Guatemala se da. Pero las personas, como lo que pasa es que solo pagaron 100 quetzales, vamos a decir así, al año, desaprovechan esa oportunidad que tienen de avanzar. Si fuera que estuvieran pagando un montón de dinero, que realmente así es, pero lo que pasa es que lo paga el Estado, del pueblo de Guatemala, toda la gente con sus impuestos contribuye a sufragar estas carreras que, como la mía, a mí me la pagaron también. La situación es que los egresados de la Universidad de San Carlos sí le retribuimos al país, que fuera del Estado de Guatemala, si no existieran todos estos graduados de la Universidad de San Carlos, que también contribuimos a la riqueza del país. Eso es ineludible. Pero el mensaje es que sí, la educación es un bien económico también.
La educación es un bien económico. La gente dice, no, la educación es un derecho. Claro que es un derecho, pero es un bien económico, se cuesta mucho dinero. Aquí en la universidad habrán profesores o personas que ocupan puestos, incluso como profesores, aunque no den clases, aunque tengan solo puestos administrativos, que nunca han dado clases, pero que ganan 38,000, 40,000 quetzales al mes. Eso es una cosa de profesores carísimos. Y la cuestión es que ahí es en donde se ve que en realidad es una inversión grande que se hace en la educación. Y yo les felicito a quienes, como ustedes, mis distinguidos alumnos, tienen el objetivo y cumplen con su propósito y la disciplina de ser buenos estudiantes y sacar sus notitas. Les felicito entonces. Mañana a las 12 horas ya vayan a tener acceso a sus notas en la cartelera virtual, las voy a publicar. Y por hoy les deseo feliz noche y que descansen. Muchas gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche, que el Señor lo bendiga. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Licenciado, pero mi mamá estaba grosero. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.